Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Hola, soy Harvey Rosas y ella es mi ayudante estrella, Tita. Está un poco trasnochada y es algo temprano, así que disculparán si en cualquier momento escuchan roncar a alguien, va a ser ella. Que con toda seguridad, si esto toma más de 15 minutos, que muy posiblemente lo va a hacer, van a escuchar a alguien roncando. Soy académico del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Soy matemático, con doctorado en matemáticas, y justamente mi área de investigación tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. Y eso es justamente la charla que vengo a hacer hoy, que es aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning en ciberseguridad. Bien, quisiera empezar aclarando algunos conceptos que muchas veces utilizamos o escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios, y que claramente tienen que ver con tecnología y muchas veces se confunden entre sí un poco. El primero es data mining o minería de datos. Es algo que usamos frecuentemente en la tecnología, más aún hoy en día que tenemos acceso a grandes volúmenes de datos y de los cuales queremos extraer información. Entonces, la minería de datos, en esa metáfora, significa justamente en ese mar de información que hay, que nos rodea, cada formulario que llenamos, cada compra que hacemos, el uso de nuestros celulares, genera información. Y el problema de conseguir esa información es que está sumergida en una gran cantidad de datos que están todo el tiempo siendo capturados y de alguna forma necesitamos distinguir lo que es importante, la información, de lo que no lo es. Bien, inteligencia artificial o AI en inglés, Artificial Intelligence o IA, estudia la creación y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, es decir, de forma autónoma. Muchas veces en la televisión y en el cine lo que vemos representado como inteligencia artificial tiene que ver con robots que bueno, pueden ser buenos o malos, pero finalmente el objetivo de la inteligencia artificial es hacernos la vida más sencilla, es que las máquinas puedan de alguna forma ayudarnos a hacer tareas que pueden ser repetitivas o que requieran grandes recursos y que aprendan a resolver problemas de forma autónoma. Ahora, una subrama de la inteligencia artificial tiene que ver con el aprendizaje automático de máquinas, así se dice en español. El término en inglés es machine learning y es una subárea de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a los computadores aprender. Entonces, la inteligencia artificial quiere resolver problemas de tal forma que las máquinas o los dispositivos sean capaces de ayudarnos de forma autónoma, sin tanta intervención de nuestra parte. Bien, el machine learning se concentra en el tipo de tareas que las máquinas por sí solas con ejemplos o con algo que llamamos entrenamiento, pueden llegar a comprender los principios para resolver esos problemas, una vez más, de forma autónoma. Ahora, más recientemente empezó un término que se conoce como deep learning en la literatura y la traducción más fidedigna sería aprendizaje profundo. Y para llegar a aprendizaje profundo creo que es importante hacer un pequeño recorrido de la historia de la inteligencia artificial. Bueno, podríamos ir a los principios computacionales y a los primeros diseños y las aproximaciones del computador, incluso las contribuciones teóricas que vienen de Turing o incluso
más atrás. Pero diría yo que la primera oleada fuerte de inteligencia artificial viene en la década de los 50, finales de la década de los 40, donde se empieza a encontrar que se pueden programar los computadores para hacer cosas que aparentemente son inteligentes. Y aquí utilizo la palabra inteligencia o inteligente de una forma bastante superficial. Es que imita inteligencia, que aparentemente está reproduciendo el comportamiento de un ser humano en el sentido de el cerebro. Y estamos muy lejos de entender lo complejo que es el cerebro, pero hemos tenido avances importantes. Y esta corriente empieza de gran contribución en términos de programación, modelos matemáticos, neurocientíficos, estadística, allá por los 50, con un gran potencial para resolver cierto tipo de problemas, pero no es hasta los 80 que hay varias propuestas muy prácticas para resolver problemas donde están involucrados elementos de machine learning. Uno, por citar un ejemplo bastante famoso, era el filtrado de emails spam o correo electrónico indeseado. Algo que los sistemas hoy en día son bastante buenos en hacer, pero que era realmente un problema en la década de los 90. Y alrededor del 2011, 2012, un poco menos de 8 años atrás, empieza el nuevo boom en Machine Learning, que es una subespecialidad que tiene que ver con las redes neuronales, pero no el mismo tipo de redes neuronales que fueron propuestas en 50 años atrás, sino unas redes neuronales que tenían una característica bastante peculiar, que eran profundas. La cantidad de nodos, de componentes que tenía la red eran muchísimos. Se denotó deep learning, aprendizaje profundo, en el sentido de la profundidad que teníamos de elementos en las componentes de las redes neuronales. Entonces, ¿cómo funciona Machine Learning? ¿Cómo es posible que una máquina pueda aprender? ¿Y qué significa aprender en ese sentido de el aprendizaje automático de máquinas o Machine Learning? Bueno, podemos distinguir dos tipos de tareas o de aprendizaje que Machine Learning tiene, el supervisado y el no supervisado. Y podemos pensar en el aprendizaje supervisado o no supervisado muy similar a la idea de hay un supervisor, hay alguien, hay una persona que se encarga de decirle a la máquina esto está bien, esto está mal. Y el no supervisado sería justamente la carencia de eso. A ver, por ejemplo, en el caso de problemas supervisados o las tareas supervisadas de Machine Learning, imagínense que quisiéramos tener la clasificación, es decir, ser capaz de distinguir imágenes que tengan un gato o un perro. Entonces, el aprendizaje supervisado requiere que tengamos imágenes tanto de gatos como otro tipo de imágenes, pueden ser perros o algo que no es un gato, de tal forma que la máquina pueda tener suficientes ejemplos para aprender, esto es una imagen que tiene un gato. Eso sería el primer paso, que lo llamamos entrenamiento. Y el segundo paso, donde, por ejemplo, clasificamos, es donde mostramos imágenes que no tienen una etiqueta, es decir, la máquina no va a saber si es un gato o no un gato o un perro, por ejemplo. Y lo que la máquina hace es, con los patrones que ha aprendido en la parte de entrenamiento, va a predecir que la imagen que está analizando es un gato o no. El tipo de problemas justamente para los cuales este tipo de técnicas sirve para resolver tienen que ver con clasificación, cuando es la separación de
ejemplos o objetos, y regresión, que tiene que ver con la predicción de valores numéricos. Y en el contexto, por ejemplo, de ciberseguridad, un ejemplo claro de este tipo de cosas no solamente se reduce a las imágenes o el video, donde uno podría, por ejemplo, distinguir cuando hay una situación sospechosa o algo que deseamos detectar. Por ejemplo, deseamos detectar el rostro de una persona en una imagen. Entonces, ponemos suficientes imágenes con rostros de personas y suficientes imágenes que no tienen rostros de personas para que las máquinas aprendan dónde están. O particularmente una persona, identificar una persona en particular, identificar un auto, las letras de la patente en un auto. Todo eso se hace con problemas de clasificación. Ahora, en el caso de regresión es cuando queremos identificar un número, es decir, queremos darle ejemplos a la máquina, que en este caso van a ser numéricos, de tal forma que pueda identificar un patrón en términos estadísticos matemáticos, un modelo bastante sencillo se llama una regresión, de tal forma que tengamos una forma de predecir el valor que puede haber de una situación donde no había efectivamente un valor. Un ejemplo que puedo darles de eso tiene que ver con eh, por ejemplo, los días del mes y las transacciones que usualmente una persona hace de forma electrónica. Entonces, hay una serie de comportamiento previo, el uso que utilizamos del sistema bancario, y con suficientes de esos ejemplos, las máquinas pueden aprender cuál es el comportamiento que usualmente tengo y por consiguiente pueden analizar qué días usualmente hago, qué tipo de compras o transacciones electrónicas y por qué montos. Y podrían detectar, por ejemplo, cuando algo se sale de ese patrón, cuando algo es sospechoso. Ahora, el caso del aprendizaje no supervisado es cuando no existe ese supervisor que le está diciendo esto es un gato, esto no es un gato. Es el caso donde situamos un montón de ejemplos nuevamente y por eso tenemos otra vez el paso uno que tiene que ver con entrenamiento. Pero en este caso no existe una etiqueta, no existe esta imagen es efectivamente un gato, esta imagen es un no gato o un perro o algo más, sino que sencillamente es un conjunto de datos, es un conjunto de imágenes que le entregamos a la máquina y la máquina es capaz de agrupar, es capaz de reconocer, oh, estas imágenes parecen contener lo mismo, o esto que encuentro en esta imagen, también la encuentro en esta imagen. Entonces, al parecer son parecidas y ese procedimiento lo llamamos clustering o agrupamiento, que es literalmente conseguir grupos que se parecen más entre sí de los que no. El tipo de problemas que esto puede dar, que está bastante relacionado con clasificación, pero no es exactamente clasificación, son cosas como la detección de anomalías. Entonces, en un conjunto de transacciones, volvamos al ejemplo de la seguridad bancaria, eh, uno podría tratar de encontrar qué transacciones se parecen mucho entre sí y cuáles no. Y si son muy distintas, una vez más, situando fechas o cantidades o destinatarios, por ejemplo, entonces uno podría querer analizar ese grupo para ver si es una anomalía, a ver si algo raro está pasando. De la misma forma, el comportamiento de acceso a nuestras cuentas. Es posible que algunos de ustedes tengan correos electrónicos o acceso a redes sociales y se podrán dar cuenta que hay distintos niveles de personalización en términos de seguridad. Por ejemplo, puede llegarles una alerta de alguien acaba de ingresar a su correo electrónico o a esta red social en particular desde un dispositivo que no se reconoce, es decir, que no es el usual que está usando. Lo mismo puede haber con cualquier tipo de cuentas electrónicas de algún tipo de servicio
pagados o no. Servicios de streaming como puede ser Netflix, pueden hacer ese tipo de verificación también muy fácilmente. Ahora, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Y lo que muchos a veces no nos damos cuenta es lo rodeado que estamos de inteligencia artificial por absolutamente todas partes. Es algo que ya se vuelve tan natural en nosotros que tal vez ni siquiera somos capaces de verlo. Y obviamente, como acabo de explicar con Machine Learning, hay muchos elementos de inteligencia artificial que tienen que ver con el proceso, el procesamiento de datos, el descubrir información, el aprender de los datos. Y entonces empiezan a mezclarse elementos de minería de datos, de machine learning, en justamente este, esta idea de querer que las máquinas nos ayuden, nos hagan la vida más fácil, más segura, más cómoda. Creo que el ejemplo más sencillo que podemos hablar de inteligencia artificial que está vinculada a la ciberseguridad y que nos rodea es este tipo de aparatos. Este tipo de aparatos tiene hoy en día distintos niveles de seguridad. Puedo utilizar mi huella para desbloquearlo o puedo utilizar algunos tienen reconocimiento facial para desbloquearlo y eso significa que el acceso a este dispositivo está restringido por el reconocimiento de un patrón. Un reconocimiento, un procesamiento visual, por ejemplo, para reconocer el rostro. Algunos reconocen específicamente los ojos, el iris, o la huella digital con algún tipo de sensor, a veces en la pantalla, a veces por detrás, a veces en algún botón. Y eso significa que el aparato debe grabar eso al principio. Es similar a un password, pero sin la necesidad de tener que escribir o dibujar un patrón o escribir un password. Pero aparatos inteligentes están por todas partes. Tenemos dispositivos móviles como pueden ser smartwatches. Pero quería hacer una pequeña demo y para eso voy a necesitar la ayuda de mi lámpara y de un dispositivo. Esto se puede hacer también con un celular, pero tengo aquí al lado de mi escritorio un pequeño parlante que es Google Home. Es equivalente al Alexa. Este es de Google, Alexa es de Amazon y es un asistente personal. Al igual que el celular, el equivalente al Siri en dispositivos Apple. Él puede reconocer, este aparatito puede reconocer mi voz con ciertos comandos y si uno tiene ciertos dispositivos en su casa, dispositivos tipo smart o dispositivos inteligentes, entonces él puede hacer la conexión y hacer cosas, por ejemplo, de este estilo. Hey Google, turn on Second Living. Ok, estoy solo, solamente está Tita, mis pies, no oprimí esto de ninguna forma. Lo que ocurre es que esta ampolleta está conectada a internet a través de Wi-Fi y yo la configuré para llamarla, estaba en mi sala, por eso le llamaba Second Living. Lo mismo se puede hacer con el Smart TVs o con mm, Chromecast, por ejemplo, para hacer streaming de televisión o películas o YouTube en los televisores. Pero estos son elementos que fácilmente están que se pueden comprar prácticamente en cualquier parte hoy en día y que cada vez más están siendo parte del tejido natural de nuestras casas. Hey Google, turn off Second Living. Ahora, ¿qué tipo de funciones y qué tipo de tareas están inmersas en la inteligencia artificial y machine learning ahora más concentrados en lo que conocemos como ciberseguridad? Tendríamos que
que entender que ciberseguridad está relacionada con seguridad electrónica. Cyber o ciber tiene que ver con el elemento virtual, electrónico y seguridad naturalmente. Entonces, inteligencia artificial y machine learning se pueden aplicar a todos niveles de la seguridad, en particular la seguridad electrónica o informática. Y les he dado algunos ejemplos de clasificación, por ejemplo, para distinguir em, mm, accesos que aparentemente son sospechosos o a través de cámaras o video, reconocer detectar personas que deben o no deben estar ahí. Se pueden utilizar sensores, que también son dispositivos inteligentes que están todo el tiempo pasando información de todo tipo, sensores de movimiento, sensores infrarrojos, las mismas cámaras. Y de esta forma hay mecanismos para ayudar a las personas a reconocer cuando hay algún tipo de amenaza. Asimismo, también en la toma de decisiones, como por ejemplo recomendaciones de acciones que tomar de acuerdo a patrones que se han descubierto antes en términos de una vez mantener la seguridad o estar alerta a posibles em, amenazas. El machine learning y la inteligencia artificial también son bastante útiles para la generación de posibles escenarios, escenarios complejos, donde uno hace esencialmente simulaciones del comportamiento y dependiendo de eso uno puede hacer el perfilamiento de operaciones, de personas y buscar posibles elementos clave para evitar cosas como accidentes, o llevar control sobre posibles alertas que nos pongan en riesgo a nosotros, por ejemplo, predicción de incendios, simulación de escenarios de evacuación, todo ese tipo de cosas requieren la participación de muchas disciplinas y de utilizar la tecnología que está disponible hoy en día. El impacto específicamente en la ciberseguridad, una naturalmente tiene que ver con la detección de amenazas, es decir, cuando hay personas que están tratando de, bueno, personas o también tecnología, porque cada vez más los ataques cibernéticos también son hechos automáticamente por este tipo de máquinas. Y cosas tan sencillas como el acceso a sistemas, el acceso a un dispositivo, el acceso a una cuenta bancaria, el acceso a un computador, a una red social, por ejemplo, son elementos que son claves para mejorar los sistemas de seguridad y tratar de mantener a esas personas que están tratando de hacer ataque o tratando de hacer daño a raya. Dicho esto, creo que es también importante aclarar que es imposible pensar en un sistema que sea absolutamente invulnerable. No, no existe una tecnología, particularmente no existe una tecnología en Internet que sea capaz de garantizar que no va a ser vulnerable. Y la metáfora con eso tiene que ver con la misma idea que pasa en nuestros hogares. Nosotros tenemos puertas y tenemos cerraduras, pero de ninguna forma, y hay distinta calidad de puertas y de cerraduras. Hay puertas que son muy sofisticadas y unas que no tanto. Lo mismo pasa con las cerraduras, pero de ninguna forma podemos pensar que es absolutamente imposible que no van a ingresar, por ejemplo, a nuestra casa si tienen los recursos y el tiempo necesario. Y lo mismo pasa con Internet y con el ciberespacio. Con suficiente tiempo y con suficientes recursos, cualquier sistema puede caer. No necesariamente por la puerta, puede entrar por la cocina o romper un vidrio, entrar por el baño, el segundo piso, etcétera.
en Internet ocurre lo mismo. Hay literalmente puertos o puertas donde los equipos están siendo vulnerables y es el trabajo de expertos en seguridad y de nosotros mismos en términos de tener ciertos resguardos para procurar que no seamos tan susceptibles a este tipo de ataques. El otro impacto que tiene que ver con, por ejemplo, la personalización. A todos nos gusta tal vez tener cierta configuración favorita cuando estamos utilizando ciertos tipos de programas. Nosotros personalizamos nuestros teléfonos. Lo mismo puede ocurrir con ciertas cosas como correos electrónicos o redes sociales, donde nos gusta cierto tipo de experiencia, cierto tipo de configuración. Pero el Machine Learning y la inteligencia artificial están incluso detrás de eso y detrás de los propios servicios. Por ejemplo, el tipo de cosas que nosotros vemos en nuestras redes sociales, el orden con que van, es producto de la minería de datos, el Machine Learning y la inteligencia artificial. Las recomendaciones de qué canción escuchar posteriormente, o si usted vio este video, es posible que este video también le guste, o si usted vio esta película, es posible que esta película le guste, o si usted compró este producto, otras personas que compraron este producto, es posible que le interese. Amazon es uno de de las primeras compañías que sacaron gran provecho de estos sistemas de recomendación y hoy en día lo vemos absolutamente por todas partes. Algo que también es crítico tiene que ver con la protección de los datos. Es algo que nosotros no nos tomamos en general muy seriamente. La protección de los datos es algo realmente muy importante. Usualmente cuando utilizamos uno de estos dispositivos le damos siguiente, 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 ya déjame empezar a utilizar lo que quiero utilizar. Lo mismo pasa con nuestros correos o las redes sociales. Poca gente se detiene a leer la licencia o el acuerdo del uso de este tipo de cosas y hay diferencias considerables de cosas que pueden estar ocurriendo. En particular, este tipo de aparatos, el mismo asistente electrónico que tengo, de una u otra forma está escuchando todo lo que yo digo, de una u otra forma está recogiendo información que no necesariamente me gustaría que mucha gente tuviera. Y tenemos que ser conscientes de eso, conscientes del tipo de información que estamos entregando a grandes compañías. Y es cierto que las grandes compañías tipo Google, Facebook, Instagram, todos estos gigantes nos prometen tener resguardo y no utilizar esa información de forma indebida, pero sabemos, y hay muchísimos ejemplos, no solamente de hackers que toman información o roban información de forma indebida, sino también del uso indebido de ese tipo de información que nosotros entregamos tan fácilmente. También la seguridad de los dispositivos, acceso a no solamente dispositivos electrónicos, sino a lugares, espacios físicos o chips, algunos que pueden estar en algunos dispositivos o incluso implantados en la piel para tener acceso. Muy recientemente en Chile salió una ley de poner chips en todos los perros, de tal forma que hay un escáner que puede leer la información. En el caso de que un perro se pierda, puede ser fácilmente ubicado justamente con un chip que se implanta en los perros. Y es algo que va a estar siendo parte de nuestra vida cotidiana cada vez más y cada vez más. Bien, ¿qué pros y contras, qué ventajas y desventajas podemos encontrar en el Machine Learning, la inteligencia artificial, particularmente en ciberseguridad? Bueno, los pros tienen que ver con el facilitarnos la vida. Esa es la razón de existir de la inteligencia artificial, es que resuelva problemas y que no tengamos que estar tan pendiente de eso. Obviamente salvaguardando algunos criterios de control. Entonces, por ejemplo, el balance de carga, el requerir menos esfuerzo, así como también reducir
el error humano, es decir, procurar que elementos como el agotamiento, el sesgo o la distracción, por ejemplo, no afecten el resultado que puede ser, por ejemplo, la protección de la vida de las personas. Asimismo, elementos de personalización, nosotros somos muchos en este planeta y la experiencia que podemos tener en nuestras vidas virtuales puede ser personalizada y puede ser muy distinto y lo vemos hoy en día el acceso o el tipo de contenido que puede tener una persona versus otra. Pero también hay desventajas. Una de las principales creo que tiene que ver con el hecho de ser conscientes que por más sofisticados que sean estos sistemas, de ninguna forma son invencibles. Es un ejercicio constante, no solamente intelectual, de investigación, es la responsabilidad que tenemos el buscar justamente esas vulnerabilidades, esas debilidades. Hay sistemas que, no, todo sistema se puede engañar, todo sistema se puede engañar dependiendo la cantidad de recursos y el tiempo que uno tenga, pero estos sistemas que parecen muy seguros tienen un límite siempre. Y una de las cosas que tenemos que ser muy conscientes es la realidad, no la posibilidad, porque no es solamente una posibilidad, es una realidad, que la tecnología también puede ser usada para malos fines. Y tenemos que estar alertas de eso, porque tenemos que ser sensibles al hecho que hay intereses de personas e incluso organizaciones que pueden querer utilizar, y lo hacen, tecnología para fines que de ninguna forma son altruistas. Y eso está en absolutamente todas partes. No es un problema particularmente nuestro, sino es algo absolutamente social. Dada una tecnología, habrá personas que quieren sacar provecho para bien y para mal. Bien, finalmente, ¿cómo prepararse para el futuro? Que no solamente qué se nos viene, porque esto es de nunca acabar. Este tipo de tecnología va a seguir creciendo, va a seguir rodeándonos, nos vamos a sentir cada vez más ahogados en alternativas y tecnología porque va demasiado rápido. Pero creo que una distinción importante tiene que ver con esto que muy recientemente se está conociendo como data science o ciencia de los datos o data scientist, que es un científico de datos, que son expertos en el dominio de este tipo de tecnologías, pero que al igual que la inteligencia artificial, requieren una serie de conocimientos que son muy diversos. Naturalmente, desde la estadística, el conocimiento de técnicas estadísticas y teoría, al igual que el conocimiento de matemáticas es fundamental, pero también de tecnología. En rojo, hacking skills, hacking no en el sentido necesariamente malévolo, sino en ese interés de conocer cómo funcionan las cosas y cómo la tecnología funciona y cómo se pueden llevar los límites o la tecnología a la propia frontera de lo que está diseñado y cómo podemos resolver problemas. Y ahí en púrpura aparece una zona muy peligrosa, que es cuando nosotros queremos tratar de resolver problemas utilizando solamente computadores, dejando de lado la estadística y la matemática, que son elementos absolutamente imprescindibles en esta búsqueda de esta nueva área de conocimiento que es el data science. Y cualquier persona puede llegar al data science, puede llegar de distintas formas, desde la informática, desde un área en particular que están tratando de resolver problemas, pero es cierto que desde la estadística y la matemática, particularmente la estadística, efectivamente hay un camino bastante directo al conocimiento de los procesos necesarios, tanto teoría como técnicas como tecnología, que pueden llegar a, desde los datos, conseguir algo que es realmente importante y valioso como es la información.
Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Cómo podemos estar listos? El primero es, obviamente, aprender sobre esto, aprender sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, ver videos, leer. En la red hay una gran cantidad de información sobre estas cosas, al igual que libros, pero si uno busca un poco, va a encontrar una fuente interminable de cosas que uno puede aprender. Aquellos que estén más interesados en una formación en educación, digamos, más formal con eso, eh, pueden estudiar desde la perspectiva estadística, desde la perspectiva matemática, desde la ingeniería informática. Hay muchas ingenierías que pueden decantar en este tipo de cosas, pero es supremamente importante como un usuario, estar pendiente de los avances y los retos que la tecnología nos está poniendo. Es decir, la tecnología nos pone a disposición herramientas, utilidades, aplicaciones, pero asimismo presenta retos, retos a los cuales nosotros tenemos que encarar. Hay retos de tipo no solamente intelectuales, cosas realmente muy difíciles que estamos tratando de resolver, pero también retos sociales y de manejo de la información que es sensible. Hay un factor humano que de ninguna forma podemos descartar y es nuestra responsabilidad estar pendientes sobre eso. Entre más información tengamos de las cosas que se están haciendo, entre mejor informados estemos, más responsables podemos ser con respecto a la información y cómo nosotros entregamos o no cierta información que de una u otra forma está siendo invisibilizada por muchas aplicaciones. Es muy importante también disponer de una red de expertos. No solamente estamos hablando de académicos, sino profesionales en el área que se dedican a esto, que trabajamos y estudiamos este tipo de cosas, no solamente con el interés de expandir la frontera del conocimiento y brindar oportunidades a la resolución de problemas que pueden ser de alto impacto, sino también expertos que estén preocupados en el ámbito profesional de cómo adaptar estas herramientas, de cómo también incluso empujar esa frontera de conocimiento para salvaguardar la información, salvaguardar la privacidad, salvaguardar la integridad de los datos de las personas y de todo lo que tiene que ver, de todo lo que puede ser impactado por el mal uso o el uso indebido de este tipo de tecnología. Y finalmente, tenemos que estar muy atentos a las normativas. Tenemos varios casos recientes en los cuales ha habido iniciativas legislativas, dentro y fuera de Chile, de restricción o seguimiento de, de la información que generamos y eso puede ser bastante peligroso. Es súper importante ser conscientes que el Internet no es algo que está, no es un derecho que está dado por sí. El Internet es frágil en el sentido de si la normativa, la legislación empieza a tener restricciones sobre ciertas cosas que podamos hacer en términos virtuales, eso puede tener serias implicaciones porque siguen, ya ven, intereses económicos o políticos. Y hay que estar alerta a eso, hay que estar alerta a salvaguardar principios de privacidad, de independencia, entre países y entre ciudadanos. Asimismo, como es supremamente importante, y en eso Chile tiene un avance significativo, en tener conciencia sobre lo que se considera información privada o sensible, y ese tipo de cosas, hay que seguir atentos a eso. Hay que estar conscientes que efectivamente este tipo de cosas son una amenaza, son un real riesgo. Finalmente quiero dejarlos con unas referencias de algunas fuentes de información donde efectivamente saqué muchas de las ideas que compartí en esta presentación y no sobra decir que por favor me pueden contactar si alguien tiene cualquier duda o tiene un interés particular en este tipo
de temáticas. Esto es una pasión para mí, no solamente es algo que me dedico, es algo que disfruto muchísimo. La aplicación y el estudio de la estadística, la matemática, la informática, son cosas que me resultan realmente muy apasionantes y que disfruto mucho y que me gustaría muchísimo poder propagar este tipo de ideas con mucha gente, no solamente académicos, sino de todas las edades y en todas partes que pueden estar interesados en este tipo de cosas. Con eso me despido y creo que mi ayudante se despertó. Tita, venga. Y aquí está. Tita y yo les decimos adiós, espero que hayan disfrutado de la charla y estamos en contacto.